bienvenido, Emiliano. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Ay, pues muy buenas tardes, estoy muy contento. Invito a la gente a que se acerque, se siente. Les vamos a regalar un libro emocionante, divertido, del que van a aprender mucho. Y dice mi esposa que es como una serie, ¿no? Que la vida de esta señora es como una serie de televisión. Bueno, antes le quiero agradecer a la Brigada para Leer en Libertad por muchas cosas. Hoy, en este momento, por invitarme aquí a Texcoco, que me parece que es una ciudad extraordinaria, ¿no? Con una comunidad muy, pues muy digna, con una gran historia, con una gran tradición de una herencia, ¿no? Centenaria. Y bueno, pues siempre es emocionante estar aquí. No es la primera vez que estoy aquí, ya he estado aquí antes y me gusta mucho venir a esta feria. Y le quiero agradecer también a Oscar, que me va a acompañar. Efectivamente, somos dos hombres hablando de una mujer, lo cual ni modo, pero creo que también vale la pena que los hombres, los varones, nos pongamos a estudiar y a trabajar sobre lo importante, las cosas chingonas que han hecho las mujeres mexicanas, bueno, las mujeres de donde sea, pero en este caso las escritoras mexicanas, ¿no? O sea, que también desde nuestro lugar de hombres nos ayuda mucho y nos sirve mucho como salir de nuestra propia burbuja. ¿Y por qué es importante lo de la burbuja? Ahorita lo estaré platicando con Oscar, pero porque siempre habíamos contado a Elena Garro en función de otros hombres. Se publicó un libro de Elena Garro hace unos 6, 7 años y le pusieron un cintillo. Un cintillo es esta como... ya nos acompañó otro presentador. Es como una cintita en donde le ponen una propaganda, ¿no? Y la propaganda decía: esposa de Octavio Paz, admirada por Jorge Luis Borges, amiga de Federico García Lorca, antologada por fulanito. Es decir, de ella no se enteraba uno nada, solamente pues, que había unos señores muy famosos e importantes que pues habían estado en su vida. Entonces, eso había sido durante muchos años. Se nos ha platicado a Elena Garro, o más bien se nos ha ocultado a Elena Garro en función de decir que era la esposa de Octavio Paz, pero además como la esposa, vamos a decir, loquita, histérica, de la que mejor ni hablar, ¿no? Porque pues, era una señora ahí pues, que hacía mucho escándalo. Entonces ya, bueno... Entonces, lo que hizo la sociedad mexicana, la intelectualidad mexicana, hombres y también mujeres, fue agarrar a Elena Garro y meterla a un closet, a un armario, ¿no? Al cuartito de los cachivaches y ahí dejarla. Entonces, por eso digo que también es importante que muchas mujeres la han reivindicado, ¿eh? Muchas escritoras, muchas estudiosas de la literatura se han puesto a escribir sobre Elena Garro, a descubrirla, porque ahora resulta que era la mejor escritora mexicana del siglo XX, pero no lo sabíamos. O sea, la mejor pluma, ¿no? La mejor pluma. El mejor escritor o escritora, ¿no? Digamos, estaba a la altura de Juan Rulfo, estaba a la altura de Carlos Fuentes, ¿no? Pero estaba ahí oscurecida y ahorita les vamos a platicar por qué. Esa es una historia muy interesante. Es una hermosa historia porque también es una historia de la literatura mexicana y de la sociedad mexicana. Sí. La literatura mexicana siempre fue un reflejo, al menos de una parte de la sociedad mexicana, oligárquica, cerrada, de transmisión de un capital cultural entre cuates, informal en cantinas, ¿no? O sea, no necesariamente literalmente en las cantinas, pero en reuniones de hombres
se nombran los cuates, los amigos, y así es como se va reproduciendo la fama literaria. Y me parece que esto ha cambiado, afortunadamente, esto ha cambiado ya, ¿no? Ya no existe el reino, el reino del que Elena Garro fue excluida. No solo Elena Garro, o sea, fue excluida, sino que ahora ese reino ya no existe. Y el rey de aquel reino, creo que sin duda fue Octavio Paz. No es casual la palabra reino, que tiene connotaciones religiosas, pero fundamentalmente es una unidad política, gobernada por un señor, un rey, y en una relación feudal totalmente piramidal, en donde un señor acapara las cámaras. Cuando yo empecé a escribir, supongo que somos aproximadamente de la misma generación, el peso de Octavio Paz, compañeros y compañeras en el mundo literario, era abrumador, era abrumador. No había ensayo literario, tesis o cosa que no tuviera que citar 3 veces a Octavio Paz. Toda la industria editorial de las revistas literarias eran herencia de Octavio Paz, y había cada año, a ver, te invitaban a hablar una vez más de Octavio Paz. A ver, ahora cuéntanos. Y era una cosa totalmente acrítica. Y a mí me parece que que poner a los seres humanos en su justa dimensión de humanos no necesariamente implica cancelarlos. O sea, no necesariamente implica decir, este era humano, por lo tanto, no lo leo, era un señor de su generación, por lo tanto, un macho, y ya no lo voy a leer, ya no quiero saber nada de él. No, hay que leerlo, me parece que pero poniéndolo en su dimensión, del mismo modo que a Elena Garro y a otras mujeres de su generación no significa descubrirlas, no significa decir que eran santas vírgenes Marías, vírgenes de Guadalupe, perfectas, intachables, heroicas, heroínas, o lo que es lo mismo en cierto discurso, víctimas eternas, ¿no? Eran sujetos, o sea, decidían qué hacer en la vida, y esas decisiones a veces eran buenas y a veces no, a veces eran terriblemente malas, y es el caso de Elena Garro, ¿no? Sí, el libro que se les va a regalar es la historia de Elena Garro en 100 páginas. No es, o sea, es algo que se pueden echar rápido, fácil. Traté de que fuera una lectura muy amena. Y les quiero nada más como darles algunas probaditas, porque van a recibir el libro. Aquí, miren, sí, chiquito, bonito. Muy bien hecho, le agradezco, muy bien hecho, me refiero en términos editoriales, le agradezco mucho a la brigada el cuidado, el diseño, la portada, ¿no? Lo hicieron con mucho cariño. Entonces cuento, decía Elena Poniatowska, que conoció muy bien a Elena Garro, decía, Elena Garro tenía las piernas de Marlene Dietrich, ¿no? Era una mujer tan inteligente que siempre había muchas personas alrededor, pero además tenía un problema de habla, no podía hablar fuerte, hablaba bajito, entonces siempre había mucha gente cerca de ella oyéndola, porque era realmente una persona muy brillante. Era muy hermosa, bailaba, era bailarina, era actriz, o había querido ser actriz de joven. Imaginen a esa muchacha a sus 17, 18 años, la conoce un muchacho 2 años más grande, que era Octavio Paz, y queda prendado de ella. Elena Garro venía de una combinación muy interesante, y su gran sensibilidad, su gran oído, porque ella venía de una familia de clase media, digamos, acomodada, ¿no? Su tío era el entonces regente de la Ciudad de México, dicen que había sido un gran ladrón ese señor, tenía una gran mansión en lo que ahora es la colonia Condesa, junto a la mansión de Plutarco Elías Calles. Y en esa mansión se hacían fiestas. Pero Elena Garro había crecido en Iguala, en Guerrero. Su papá tenía una tienda ahí en Iguala, ¿no? Entonces, por eso es que había crecido ahí. Y ella escuchaba las historias de las personas, de las mujeres de su casa que cocinaban, de las mujeres de su casa que trabajaban ahí. Entonces tenía estas dos vertientes, ¿no? O sea, digamos, una clase media ilustrada, el tío, además ellos practicaban una cosa que era la teosofía, que era una
filosofía mística de aquella época, ¿no? Que estuvo muy de moda. Entonces el tío las ponía a leer a ella y a sus hermanas, a Homero, ¿no? Pero ella al mismo tiempo se la pasaba conversando con las mujeres de la cocina. Entonces ella fue capaz en su literatura de juntar las dos cosas, ¿no? Y su sensibilidad le dio para juntar los dos mundos. Entonces, por ejemplo, sin reivindicarse nunca feminista, es de las primeras escritoras, o quizá la primera escritora mexicana, quizá de América Latina, que escribe sobre la violación sexual. Le dedica una obra de teatro en los 50. Es de las primeras escritoras mexicanas que escribe sobre el feminicidio, que ahora ya tenemos hasta una palabra, en ese entonces no. Le dedica una obra de teatro también en los 50. ¿No? O sea, así estaba, digamos, su percepción de fina, de abierta. Entonces, bueno, ella lo que más quería era dedicarse al teatro, lo que más quería era dedicarse a la danza. Y como era muy talentosa, también para el teatro, también para la danza, pues ya estaba, digamos, en grupos de teatro, en la carrera de teatro. Cuando ella entra a la prepa, fíjense lo que eran las condiciones de las mujeres, cuando ella entra a la prepa, la Escuela Nacional Preparatoria, después de Iguala, se viene acá a la Ciudad de México, a la casa de su tío rico, había 7 mujeres y 3,000 hombres estudiando, ¿no? O sea, nomás para darnos una idea de la época, ¿no? O sea, ahora sí que al menos había mujeres, ¿no? Ella era una de las 7 mujeres. Otra era Frida Kahlo, poco antes, ¿no? Pero sí, pero también eso te habla de que los papás, pues realmente eran muy avanzados, ¿no? Porque querían que ella estudiara, ella y sus hermanas estudiaran. Entonces, pero empieza a noviar con este muchacho, un muchacho culto, un muchacho guapo, con la vocecita un poquito así, pero pues un muchacho. Pero el muchacho, pues era un macho mexicano tradicional y le dice: salte del teatro, salte de la danza, salte del cine, ahora sí que tú nada más para mí, ¿no? Pues como un macho mexicano tradicional. Imagínense, hace 100 años, ¿no? Bueno, Paz era de 14, nació en 1914, Elena Garro 1916, entonces estamos hablando de esto en los 30. Ellos empiezan a ser novios en la preparatoria y bueno, pues ella tampoco, los papás de Elena no querían que anduviera con él, ¿no? Porque se daban cuenta, no, pues como que no le conviene a mi hija, este señor, este muchacho. Pero bueno, pues ellos ahí, el Octavio se empecina, ¿no? Total que se casan siendo muy jovencitos los dos, se van al Congreso Antifascista en Valencia y hacen una vida de casados, tienen una hija, Elena Paz Garro, Elenita o la Chata, le decían la Chata, que decían que era una mujer extraordinaria, brillante, ¿no? Que desde muy chiquita pues, hablaba latín, dominaba los poetas clásicos. La hija, pues imagínense, ¿no? Hija de esos dos, de ese par, ¿no? De genios. Porque Octavio Paz, bueno, pues también hay que criticarlo, pero también hay que decir que escribió cosas maravillosas, ¿no? Y tienen una vida de pareja complicada, ¿no? Se atraviesan pues estas décadas también en donde mucha gente quiere experimentar o ese sector intelectual pues también quería experimentar. Paz tenía otras novias, otras parejas, empieza a hacer carrera como diplomático, ¿no? Total que ellos se separan hacia fines de los 50. Bueno, antes de eso, perdón, me estoy saltando algo importante. Ellos andaban un poco mal. Un escritor argentino muy importante, Adolfo Bioy Casares, se enamora de Elena Garro, ¿no? Y le dice: vente, ya deja a tu marido y vente a Argentina, ¿no? Se embaraza Elena de él, pero ella no se acaba de decidir. Lo que Bioy Casares le ofrecía tampoco era así maravilloso, porque él estaba casado también, ¿no? Entonces,
Octavio Paz lo mandan a Japón, porque era diplomático, despuesito de la Segunda Guerra Mundial, y le dice, tienes 3 semanas para alcanzarme, ¿no? Y entonces a ella no le gustaba volar, no le gustaba tomar aviones, le daba mucho miedo, pero entonces para poder alcanzar a su marido se tiene que poner como 10 vacunas, aborta, ¿no? Y se enferma y le empiezan a dar un fármaco, un medicamento nuevo, que pues sí, le controla la enfermedad, pero la pone muy mal, ¿no? Después se darán cuenta que ese medicamento es cortisona, que en dosis un poquito elevadas afecta la conducta, las emociones, ¿no? Total, que se regresan a México y ella en una profunda depresión había perdido al novio, ¿no? Había perdido al hijo, había tenido que regresar con el marido con el que ya no estaba contenta. Y entonces se pone a escribir. Por primera vez, dice, tenía 36 años, ¿no? Todo su proyecto intelectual, artístico de ella, lo había dejado de lado por orden de Octavio Paz. Porque además pues en ese entonces mandaban los machos, ¿no? No había de otra. Y se pone a escribir. Y escribe una novela maravillosa, extraordinaria, pero que nadie le quiere publicar, ¿no? Los recuerdos del porvenir, léanla, por favor. Es una novela que se adelanta al realismo mágico de García Márquez, ¿no? O sea, ella siempre estuvo adelantada, años, iba décadas adelantada de muchos. Como era una mujer tan interesante y tan bella, Octavio Paz le gustaba llevarla, digamos, a las cenas, ¿no? Entonces le compraba vestidos muy bonitos. Además ella, otro de sus talentos era la moda, ¿no? Entonces siempre estaba vestida espectacularmente. Y Octavio Paz decía, mi mascotita, es mi mascotita, ¿no? Todo eso está además ahí, digamos, documentado. Y bueno, no le quieren publicar su novela, no se la quieren publicar en Argentina, no se la quieren publicar en México, hasta que años después, por fin consigue quien se la publiquen y por supuesto apenas se publica, se gana el premio Villaurrutia, porque pues, era una gran novela, era un gran libro, se separa, ¿no? Logran separarse de Octavio Paz, empiezan a hacer cada quien su vida y no hay que perder de vista, olvidar que Elena Garro, de todas maneras, pues venía de una formación, digamos, mexicana tradicional, ¿no? A pesar de que ella estaba tan avanzada en muchas cosas, también era una mujer mexicana tradicional en algunas otras, sobre todo en cierto pensamiento político, aunque ella era una mujer que se comprometía mucho con los campesinos. Dice que un día le tocaron a la puerta y eran unos campesinos de Morelos, de un pueblo que se llama Aguatepec. Y se acuerda de esto, ¿no? Dice, tenían los pies tan ajados que parecían de madera, ¿no? O sea, esta frase tan hermosa, ¿no? Y entonces les pregunta, bueno, ¿ustedes qué? No, pues nos está despojando, el dueño de Banamex, el mismo banco de hasta ahora, nos está despojando las tierras. Entonces ella ahí empieza una militancia agrarista, ¿no? Dice, pues vamos, ¿no? Y entonces iba y tocaba las puertas de las dependencias y abogaba por los campesinos, los metían a la cárcel, ella iba y los sacaba de la cárcel, ¿no? Años se echó así, y participó en marchas, es famoso cuando a ella le gustaba vestirse muy bien, le gustaban los vestidos de pieles, entonces una pequeña marcha de campesinos, hay una foto, ella va con su vestido de bisón, ¿no? Y atrás un montón de campesinos, porque pues ella además, digamos, no necesitaba disfrazarse, ¿no? Ella decía, pues esta soy yo, ¿no? Y esta siendo la que yo soy, pues puedo seguir acompañando a la gente, ¿no? Total, que se comprometió con lo agrario y luego se comprometió con reencontró a un joven, bueno, había sido joven, posiblemente había sido su novio en la preparatoria, un señor que se llamaba Carlos Madrazo. Carlos Madrazo era el presidente del PRI, había sido gobernador de Tabasco
Y a Carlos Madrazo se le ocurrió que podía democratizar al PRI. Estamos hablando de una época muy distinta. Mucha gente aquí sí se acuerda de cuando el PRI no perdía ni una elección la perdía el PRI, ¿no? Entonces, era una época fuerte. Imagínense los 60, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Un autoritarismo total. Bueno, pues en esa época un señor, Carlos Madrazo, que era el presidente del PRI, o sea, alguien de adentro del régimen, dice, vamos democratizando al PRI, vamos haciendo elecciones internas en el PRI. Pues por supuesto que esto, Díaz Ordaz le dijo, pues estás completamente loco, ¿no? Estás chiflado, y lo corrió. Pero eso a Elena Garro le pareció muy atractivo, dijo, pues claro, ¿no? O sea, esto tiene que cambiar. Y por esa época, pues no era el único que decía que esto tiene que cambiar. Había miles de personas que decían, esto tiene que cambiar, sobre todo los estudiantes, porque pues cada vez las ciudades estaban creciendo, cada vez había más estudiantes, más jóvenes, y los jóvenes decían, pues no, yo no quiero vivir en un país en donde todo lo decide una sola persona, ¿no? El presidente de la República. Y resulta que en el mundo, porque esto fue una cosa de muchas ciudades del mundo, de muchos países del mundo, empieza a haber movimientos de jóvenes. Muchos politólogos han dicho que fue una revolución mundial, ¿no? O sea, porque ocurrió en San Francisco, en Estados Unidos, había mucha oposición, porque Estados Unidos estaba en guerra contra Vietnam, un paisitito pobre, muy pobre, pero ahí estaban los gringos asesinando a la gente, ¿no? Pero el pueblo de Vietnam estaba resistiendo. Y entonces regresaban los cadáveres de los soldados gringos, ¿no? 50,000 soldados gringos murieron allá, como por 2 millones de vietnamitas, una cosa brutal, ¿no? O sea, los vietnamitas, digamos, pagaron un precio muy alto, pero claro, los jóvenes gringos decían, no queremos irnos a matar a Vietnam para ir a masacrar a un pueblo, ¿no? A un pueblo que no tenemos nada que ver, no nos ha hecho nada. Entonces los jóvenes de Estados Unidos se empezaron a levantar, ¿no? A hacer marchas, a pedir derechos para las poblaciones negras, afroamericanas, y empezó a pasar en Brasil, empezó a pasar en París se le llamó el Mayo francés, un levantamiento también de jóvenes en las calles. En el bloque comunista, que también era dictatorial, como el PRI de acá, también hubo levantamientos muy importantes, ¿no? Por esos años es la primavera de Praga. Los checoslovacos dijeron, queremos también cambiar, queremos que haya democracia, que no todos nos lo ordenen desde la URSS, desde Moscú. Entonces, en todo el mundo, o en muchas ciudades del mundo, los jóvenes empiezan a moverse, ¿no? A moverse. Y esto también en la Ciudad de México. Ahí ocurrieron las marchas más grandes que ha habido en la Ciudad de México en toda la historia. O sea, después posiblemente ha habido marchas más grandes en términos cuantitativos, pero en relación con la población, ningún movimiento ha sido tan grande en la Ciudad de México como fue 68. Los jóvenes se fueron a la huelga universitaria, los de la UNAM y luego los del Poli, ¿no? Les echaron a la policía, los reprimieron y aguantaron, los chavos aguantaron en su huelga. Y ahí Elena Garro, retomando, ¿verdad? Elena Garro, no entendió, y eso lo ha dicho ella, no entendió bien el movimiento estudiantil del 68, porque ella creyó, como dijeron otros intelectuales de su época, que los jóvenes, digamos, eran azuzados, eran arrojados a las calles para un juego político de las cúpulas del PRI, ¿no? O sea, que se estaban peleando la candidatura presidencial del PRI y entonces estaban aventando a los jóvenes, lo cual ella creyó que Carlos Madrazo era una víctima del 68, que la democratización del país debía venir de un político tabasqueño, por cierto, de alguien de adentro del régimen
que democratizara el régimen, ¿no? Que no viniera de las calles, que no viniera del desorden del pueblo o de los jóvenes manifestándose en las calles, sino que viniera de ordenadamente desde adentro. Entonces ella decía, no, pues se están peleando la presidencia, la candidatura presidencial, y por eso están aventando a los jóvenes. ¿Y cómo los están aventando? A través de los intelectuales. Porque además, lo que ella sí conocía de cerca, de primera mano, era toda la hipocresía de los intelectuales, que sí era mucha, ¿no? Que muchos intelectuales decían, viva la Revolución Cubana, pero pues en realidad decían, pues ellos pegan con la izquierda y cobran con la derecha, ¿no? O decía Elena Garro, pues, no son tan buenos escritores como dicen ser. Había un joven estrella, que era Carlos Fuentes, que se convirtió como en el Michael Jackson de la literatura, ¿no? En alguien así importantísimo. Y Elena Garro decía, pues no es tan bueno, la verdad es que no es tan bueno. Pero esto era así como pues como ir en contra, ¿no? De Fernando Benítez, que era como Octavio Paz, pero un poco antes, ¿no? Un hombre muy poderoso en la cultura, decía, no, lo que hace Fernando Benítez pues tampoco es tan bueno. Es un escritor pues, más bien mediocre. Pero claro, decir esto la fue volviendo marginal. Y estamos hablando de una época pues, muy de hombres, ¿no? Me decía Lucía Melgar, una de las personas que yo entrevisté, que conoce mucho la vida de Elena Garro, ¿cuántas mujeres escritoras hubo en el boom latinoamericano? El boom latinoamericano fue como un movimiento de decir, ahora la gran literatura viene de América Latina, ¿no? ¿Cuántas mujeres hubo ahí? ¿A cuántas metieron al boom? A ninguna, a cero. Eran Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, José Donoso, y por ahí luego se colaba, sí, alguno que otro escritor, pero, espérame tantito, no te preocupes. Pero vamos, era una época en donde pues, no se les tomaba en serio a las mujeres, ¿no? A las mujeres escritoras no se les tomaba en serio. Y entonces, imagínense, Elena Garro, con posiciones muy críticas, pues se fue volviendo cada vez más marginal, ¿no? Entonces llega el 68 y el gobierno, pues todos sabemos qué pasó el 2 de octubre, todos saben qué pasó el 2 de octubre. ¿Hay alguien que no sepa qué pasó el 2 de octubre? De 1968, que digo, se vale, pero hay que decirlo, porque también esto debe ser un ejercicio de memoria histórica, ¿no? La matanza, que no se nos olvide y que no dejemos de contarle a los jóvenes que el gobierno de México de ese entonces optó por asesinar a jóvenes en una plaza pública, a estudiantes, no se nos tiene que olvidar, ¿no? Por eso yo decía, no era un examen para ver quién sabía y quién no sabía, porque se vale no saber algo y hay que contarlo, hay que volverlo a contar porque se nos olvida y nos va a volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, ella ya traía este discurso de decir, el movimiento no es genuino, ¿no? Los intelectuales están asusados y están asusando a los jóvenes. Y en el 2 de octubre del 68 viene la masacre de Tlatelolco, el gobierno sale y asesina a los jóvenes, lo cual es tremendo, ¿no? Es terrible, es brutal, pero después empiezan a pasar cosas también terribles. Elena Garro recibe una amenaza de bomba y se asusta tanto que se va de su casa y se refugia en una pensioncita en el centro de la ciudad. Y a los 3 días, un joven que era del movimiento del 68, pero que ese sí después supimos que estaba muy cercano al gobierno y que posiblemente además fue torturado, sale y dice en una conferencia de prensa en donde estaba detenido en el campo militar número 1, cita el gobierno a los periodistas para que hablen con él
Y él dice, Carlos Madrazo y Elena Garro nos buscaron para darnos armas y darnos dinero, ¿no? Pues claro, el gobierno, después de haber matado jóvenes, necesitaba como repartir culpas, ¿no? Como para decir, no fuimos nosotros, no sé qué. Y entonces, pues se inventa esta calumnia de decir que Elena Garro y por su cercanía a Carlos Madrazo, la verdad es que no era otra cosa más que el hecho de que era cercana a Carlos Madrazo. Habían, digamos, querido dirigir el movimiento estudiantil, ¿no? Y Elena Garro entra en un profundo pánico. Esto era una mentira, una absoluta mentira, pero ella se asusta tanto que entra, digamos, en un shock. Y ella llama, ahí en la pensión en la que vivía, por cierto, ella era rubia, se había pintado el pelo de negro, ¿no? Porque ella quería pasar desapercibida. Pero al ver eso, llama a los periodistas, a donde está ella refugiada, para decir lo que ella tenía derecho de decir en ese momento, que era, yo no fui, esto que de lo que me están acusando no es verdad, ¿no? Bueno, ok. Entonces le preguntan, entonces, ¿quién fue? ¿No? Y ahí es donde entra, digamos, toda la cosa medio confusa. Dicen que Elena Garro dijo, pues los intelectuales. Ah, sí, ¿quiénes? Y dicen, es que dio 500 nombres, lo cual es imposible, ¿no? O sea, en una conversación de unos minutos decir 500 nombres es imposible. Dicen que nada más lo que hizo fue que sacó su agenda telefónica y la echó ahí en la mesita y dijo, ellos, ¿no? Pero ella, como digamos, queriéndose también quitar el problema, presa de un gran pánico, y claro, eso también lo aprovecha el gobierno, y al otro día publican en primera plana los intelectuales detrás del movimiento, ¿no? Entonces, mucha gente se asusta. Había nombres publicados, Carlos Monsiváis, Luis Villoro, una Leonora Carrington, que era extranjera. Se asusta tanto Leonora Carrington, porque ella de por sí era una refugiada, que se va del país, ¿no? Luis Villoro dice, me van a meter al bote, ¿vamos bien? Sí. Dice, me van a meter al bote, ¿no? Y varios dicen, pues nos van a meter al bote, porque ya nos puso Elena Garro, ¿no? Entonces, bueno, esto que es muy duro, que es muy fuerte, sirvió, ¿qué fue lo que ocurrió? Digamos, ¿cuál fue la consecuencia directa de esto? Que los intelectuales de esa época estaban tan enojados con Elena Garro que hicieron lo que ahora llamaríamos la cancelaron, ¿no? Dijeron ya, nadie más vuelve a hablar de Elena Garro, nadie más la vuelve a publicar, nadie más, como si no existiera, vamos a decir que está loca, ¿no? Ya, se acabó Elena Garro. Y luego pasa una cosa muy fuerte. Un año después, en 1969, Carlos Madrazo toma un avión a Monterrey con su esposa y el avión se estrella a punto de aterrizar en Monterrey, ¿no? Entonces ella dice, esto es un atentado y si se lo hicieron a Madrazo, que no me lo hagan a mí. O sea, no, yo que soy nadie. Y entonces entra todavía en un mayor pánico y empieza a buscar asilo, pide asilo en Estados Unidos, se lo niegan, pide asilo en España, ¿no? Empieza a buscar a dónde irse, aterrorizada. Y vienen unos años muy duros para Elena Garro porque ella empieza, digamos, un exilio, un exilio autoimpuesto, en donde el poco dinero que le quedaba se lo va acabando, no la publican, ella sigue escribiendo, pero nadie la publica. Entonces
se va con su hija y se echan años en Europa en una vida muy dura, muy difícil, ¿no? Dicen que un alcalde de Madrid se da cuenta que la hija de Octavio Paz, porque pues, para entonces ya Elena Garro estaba olvidada, que la hija de Octavio Paz estaba viviendo en un asilo de indigentes, ¿no? Entonces este alcalde dijo, hoy no, pues hay que hacer algo, y la rescata a su mamá, ¿no? Y le ayuda pues a establecerse otra vez, pero vamos, llegaron a estar muy mal, ¿no? Y bueno, Elena lo cuenta todo eso en sus cartas de aquella época, en fin. Entonces, tarda mucho tiempo, todavía incluso cuando Elena Garro y Elena Paz empiezan otra vez, la empieza a publicar Emilio Carballido, que era un dramaturgo importante, ¿no? Empieza a promover sus libros, pero pues seguía siendo, o ya era una escritora muy marginal, de la que nadie quería hablar, ¿no? De la que nadie quería hablar en México. Me decía Elena Poniatowska, tú le decías Elena Garro, Octavio Paz y ponía cara de susto, ¿no? Y Octavio Paz, como ya nos comentaba Oscar, pues era el emperador de la República de las Letras, ¿no? O el rey del reino de las letras de este país, y claro, pues nadie se quería enemistar con él, nadie quería, entonces, pues si parte de no enemistarse con él era no hablar de Elena Garro, pues no, ni hables ni la publiques, ¿no? Me decía, nosotros tuvimos un maestro en la facultad, se llamaba Huberto Batis, y él publicaba poemas en el periódico, tenía un suplemento literario, publicaba poemas, y él sí le publicaba poemas a Elena Paz Garro, a la hija. Entonces dice que cuando él publicaba los poemas de Elena Paz, Octavio Paz le llamaba por teléfono y le decía, Huberto, tú publicas a mi hija para desprestigiarme, ¿no? Pues lo cual a mí me parece de una, ¿no? De una mezquindad y de una ruindad, bueno. Esto yo se lo oí a Huberto Batis. La misma anécdota tiene el joven Taibo, o sea, el joven escritor Paco Ignacio Taibo, contaba que Octavio Paz hablaba del suplemento literario. ¿Por qué publican a ese? O sea, a tirar línea, ¿no? Sí, no, pues imagínense, ¿no? Eso ilustra que tiraba línea, ¿no? Cotidiana, o sea, que veía que se estaba publicando que y vetaba te hablaba de decir, ¿por qué publicaste en tu revista eso? Perdón, señor. Bueno, pues así era. Entonces ella siguió, digamos, en el ostracismo, ¿no? La convencen en 1993 de que se venga a vivir a México. Ella vivía en París. Y se viene a vivir a México, a Cuernavaca, a la casa, al departamento de una hermana, ya mayor ella. Además, amaba a los gatos. Tenía muchos gatos, recogía gatos en la calle. Entonces tenía 20 gatos en un departamentito calurosísimo, tenía 20 gatos, ¿no? En fin, el caso es que Elena Garro muere en 1998 y cumplimos el año pasado, en agosto, 25 años de la muerte de Elena Garro, y un poco el libro y la intención del libro, y yo por eso le quería que lo publicara La Brigada, y qué bueno que lo logramos, era retratar este personaje y decir cómo en estos 25 años Elena Garro ha recuperado su reino, ¿no? Porque digamos, ella que decía Emanuel Carballo, la reina de las letras en México era Elena Garro, ¿no? O sea, era la mejor, pero ella pierde el reino porque es cancelada por los intelectuales mexicanos. Y las generaciones jóvenes, nuevas, sobre todo mujeres, sobre todo lectoras, mujeres, también algunos hombres, como Genei Beltrán, como Rafael Cabrera, pero sobre todo colegas, escritoras, lectoras, se han puesto a redescubrir a Elena Garro, ¿no? Y a decir, no solamente a leerla como la gran escritora que fue, sino también a tratar de entender esta historia de cómo pues, un marido poderoso te puede invisibilizar, te puede ocultar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto
se los cuento en este libro. Así que... Ya saben, aprovechamos estas charlas para platicar de episodios de la historia de México y del mundo que son interesantes, ¿no? Pero que tocan nuestra vida cotidiana y que tienen lecciones para nosotros. A mí me parece que Elena Garro era tan buena escritora porque era como consciente de su lugar en la sociedad, mucho más que otros intelectuales mexicanos. Parecía mucho más consciente de que era una pequeña burguesa, una niña bien, que veía el movimiento social desde afuera, cuando los intelectuales se impostaban de luchadores sociales, aunque hubieran llegado la semana pasada. Por ejemplo, su crónica de este Congreso Antifascista de Valencia. ¿Qué fue este? Bueno, ustedes saben que en 1936 el general Francisco Franco se alzó contra la República Española, que tenía un gobierno de izquierda, para imponer un gobierno de ultraderecha. Entonces, los intelectuales del mundo de izquierda se juntaron en Valencia para solidarizarse con la República Española y en ese momento, por esa época, Octavio Paz se las daba de izquierdista, o era izquierdista, para ser justos. No lo sería toda la vida, pero en esa época de su vida era izquierdista, entonces fue a España, porque no a las brigadas internacionales, ni mucho menos, pero sí al Congreso. A viajar a España, pues nunca viene mal. Y sus escritos de esa época son grandielocuentes, ¿no? Proletario que mueres de universo, etcétera, ¿no? Junto con otros escritores. Y en cambio, Elena Garro hizo una crónica bellamente frívola, cínica, de una mujer que ve este mundo de militantes obreros desde fuera y le llama mucho la atención, le parece, puede burlarse de lo que tiene de risible. Y también, por ejemplo, después, uno de sus libros que a mí más me gusta, Y Matarazzo no llamó, es una historia de una huelga, pero no está vista desde el punto de vista que uno esperaría, que es desde el punto de vista de las clases fundamentales de la huelga, de los proletarios que luchan contra la patronal, sino desde el punto de vista del espectador de clase media, que lo que tiene es miedo. O sea, ahí está la lucha de clases, ahí están los ricos reprimiendo a los pobres y los pobres luchando contra los ricos, y yo qué siento, ante todo, bueno, solidaridad, sí, pero ante todo, miedo. Retrató esa clase media acomodada con mucho más honestidad que ningún otro intelectual mexicano, yo creo. Que todos eran de la misma clase y en el fondo tenían la misma actitud, pero jamás hablaban en esos términos, ¿no? Y desde luego, no fue la única que no entendió el movimiento del 68. En general fue un movimiento de jóvenes que en general la generación mayor no entendió. Octavio Paz se hizo famoso porque renunció a su puesto en la Embajada de la India, pero número uno, era embajador en la India de Díaz Ordaz. O sea, eso significa que era del régimen de Díaz Ordaz en el momento del 68. Y número dos, cuando empezaron a salir libres los presos políticos, cuando llegó al gobierno Luis Echeverría y empezó a soltar a los presos políticos, muchos intelectuales dijeron, ya ven, por fin llegó la justicia, este gobierno sí es de los jóvenes. Y Fernando Benítez, y Carlos Fuentes, y Octavio Paz aplaudieron a Echeverría. El único que no aplaudió y lo tacharon de loco fue José Revueltas. Por cierto, José Revueltas literalmente, o sea, no así en la prensa, no un comentario metafórico, sino lo metieron a la cárcel como autor intelectual de todas las muertes del 68. O sea, por homicidio, por autor intelectual de cada asesinato, porque habían muerto un par de policías, entre muchos jóvenes que murieron en el 68, y a José Revueltas lo metieron a la cárcel y le echaron originalmente algo así como 30 años de condena. Nada, o sea, no es broma cuando hablamos de la represión. 30 años de condena por ser el autor intelectual del homicidio. Luis Echeverría lo soltó como 5 años después, pero no era broma, ¿no? Y la mayoría de los intelectuales de esa edad, Revueltas fue una excepción, pero la mayoría no entendió nada. Vicente Lombardo Toledano, el patriarca del marxismo mexicano, no sé qué, que siempre había apoyado a los gobiernos priistas, desde luego también condenó al movimiento estudiantil. Entonces no era algo raro de Elena Garro, o sea, no era algo tan raro como, o sea, ahora es fácil decir, se equivocó. Pero en esa época era algo de, los jóvenes se quejaban de no ser entendidos por nadie mayor de 40 años, ¿no? Y era verdad. Y lo hemos vivido nosotros en cada generación, ¿no? El movimiento estudiantil del 99, uno ve a los intelectuales de izquierda
de mayores que no entienden nada, ¿no? Que condenan todo. Ahora, hombres y mujeres de cierta edad condenan la lucha de las jóvenes feministas sin molestarse en entender nada, ¿no? No es nada nuevo. Pero Elena Garro, creo, retrató esta actitud, pues, francamente asustadiza de la clase media, con grandísima honestidad y grandísimo mérito literario, ¿no? No es casual su amistad intelectual, que fue Romance, con Bioy Cáceres, que es un grandísimo escritor argentino, va más allá del chisme. El chisme es sabroso, pero va más allá del chisme, ¿no? No es casual estas amistades intelectuales. Y entonces, pues, te agradecemos mucho tener este libro. No sé si haya... Comentarios, preguntas. Preguntas, comentarios. El compañero, si se acerca a este micrófono que está aquí, se lo agradeceremos. Felicidades primero, pero una pequeña, gran observación. El Poli entró en huelga antes que la UNAM. Muchas gracias. Yo, junto con Jesús Vargas Valdés, en el Instituto Nacional de Ciencias Biológicas, dijimos, nos dicen obreros, etcétera, etcétera, pero hay represión, a pesar de que en deporte somos enemigos acérrimos. ¿Quiénes van a CEU? Gais Castenza y Jesús Vargas Valdés. Y de 5 líderes, 1, Gais Castenza, Ciencias Biológicas, Jesús Vargas Valdés. UNAM, El Pino, Martínez de la Roca, Juan Estrada y Guevara Niebla. De esos 4, incluso Guevara Niebla estuvo en la Prepa Popular de los Mochis un tiempo. 5 salimos. De Chapingo, Cabeza de Vaca, de ahí. Oiga, compañero, un anuncio que va a vincular algo que a usted le interesa con algo que quisiera yo anunciar. Jesús Vargas, que fue el joven líder del Poli, que ahora es historiador, es muy cercano a la Brigada para Leer la Libertad, Chuy Vargas, le mandamos un saludo si nos está viendo, pero él ha estudiado a otra escritora, es de Chihuahua, él es de Chihuahua, y ha estudiado un par de escritoras, obviamente a la escritora villista Nelly Campobello, que es la gran escritora de la Revolución Mexicana, mucho mejor que los famosotes señores, pero también a Consuelo Uranga, que fue una gran líder comunista, compañera de Valentín Campa, y cuyo libro tenemos en la Brigada para Leer la Libertad, para descargar gratis, para ir haciendo este trabajo de reivindicar la parte invisibilizada de las letras mexicanas, que ha sido la parte femenina en general. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Y nada más. Y del Poli salieron más guerrilleros que de la UNAM. Sí, no, yo creo que la resistencia del Poli fue muy heroica, bravo. La resistencia de la Boca 7, del casco de Santo Tomás, me parece que fue ejemplar. Muchas gracias por la precisión. ¿Algún otro comentario, pregunta? Muy bienvenido. Más libros que nos recomiendes, o sea, ¿nos puedes mencionar algunos libros que nosotros podamos buscar y encontrar de Sí, Elena bueno, Garro? yo soy muy fan de los dos que tú dijiste. Se llaman Memorias de España 1937. Me parece un libro muy hermoso, se acaba de reeditar. Yo diría que es algo más que la visión de una pequeño burguesa, porque además lo que retrata es la persecución estalinista adentro de la izquierda, de la República. O sea, los agentes de la policía política de Stalin matando anarquistas, matando trotskistas, matando a todos aquellos que no estaban, y ella, ahí tanto Elena como Octavio estaban aterrados, ¿no? O sea, estuvieron a punto de arrestar a Elena Garro, la policía política estalinista de la izquierda. Eso está retratado ahí, y está escrito con una belleza. El retrato que se hace de César Vallejo es de las páginas así más hermosas que se pueden escribir de un poeta. En fin, es un libro muy bonito, también es un libro delgado. Memorias de España 1937. Ella tenía 19 años cuando estaba ahí, hizo apuntes, cargó con sus apuntes 60 años
y ya siendo una mujer anciana, ahora sí que los pasó en limpio, los escribió y son un libro hermoso. Oye, por cierto, el poema de Octavio Paz, Piedra del Sol, quizás su más famoso poema, hay un momento que dice Madrid, 1937, y lo que retrata, retrata una escena de guerra, o sea, hay la guerra civil española, hay bombas, pero lo contrasta con una escena de felicidad doméstica y es muy importante, creo, para el términos de Elena Garro, si te imaginas de quién está hablando concretamente, porque dice, mientras allá las bombas caen, acá en la casa yo leo el periódico mientras tú cocinas. O algo así, y era la que, o sea, fíjense ustedes, ¿de quién está hablando? De la mejor escritora de México. Sí. Yo leo el periódico mientras tú cocinas. Algo así, ya no me acuerdo qué exactamente dice, pero hay una pequeña referencia a Madrid 1937 y dice algo así. Y hablando de revueltas, a Elena Garro le toca cuidar no a José, sino a su hermano Silvestre. Silvestre Revueltas, que ha sido el mejor músico, el mejor compositor mexicano de toda la historia, murió muy joven, como de 40 años, era alcohólico y estaba en ese congreso y en parte su alcoholismo era de su tristeza de ver también lo que estaba pasando, el fascismo llegando, la izquierda matándose entre ellos, y quien lo cuidaba era Elena Garro, ¿no? Y también hay un gesto de nobleza de Octavio Paz que cambió su boleto, digamos, de segunda clase por 2 boletos de tercera clase para que se pudiera regresar también Silvestre Revueltas, que ya no tenía un peso. En fin, ese libro me parece muy hermoso. Y de novelas, hay sí más de visión de pequeño burguesa, pero inteligentísimas. Testimonio sobre Mariana, es muy bueno. Matarazzo no llamó, me parece muy padre también. Los recuerdos del porvenir y el teatro, fue una gran escritora de teatro. Hay un libro que se llama Un hogar sólido y otras obras de teatro, y ese es buenísimo. Decía Carlos Monsiváis que ella era además la mejor escritora de teatro mexicana, ¿no? En fin, o sea, quizá como una figura femenina de escritora mujer, pues es Sor Juana y Elena Garro, ¿no? Y es una escritora... sí, entonces digamos, la mejor pluma de México en el siglo XX, ella. La mejor pluma de todos los tiempos de este país, Sor Juana. Sor Juana, claro. Sí. Sí, o sea, la verdad es que es incomprensible que no haya estado ella y otras mujeres escritoras extraordinarias, ¿no? María Luisa Bombal, en el boom que lo hizo una mujer, Carmen Balcells, una promotora literaria catalana en Barcelona, ¿no? Metió a puros hombres, ¿no? Oye, una cosa que quería resaltar, una pequeña cosa del libro que figura muy padre, es que el decir, cuando decimos, se vuelve casi barato, demasiado fácil decir que Octavio Paz, pues era un macho mexicano como tantos. ¿Cómo? Exactamente cómo, porque no era contemporáneo, no sé, de Pedro Armendáriz. Pedro Armendáriz no era, o sea, no era un macho, no era un campesino mexicano, no era un Pancho Villa, obviamente, no era un macho mexicano de los que entonces sí había, que eran muy abiertos y muy explícitos en su machismo. Tanto así, bueno, y además fíjense qué bonita historia, ¿no? Christopher Domínguez, Michael, hace poco escribió que Octavio Paz fue el fundador del feminismo en México. Sí, no. Claro, ¿no? ¿Quién más, no? No, y seguramente de la física cuántica y de todo. Pero, ¿por qué? Porque era sofisticado en su machismo. O sea, no era... Claro, tienes razón. O sea, hay que decirlo. De joven no, ¿eh? De joven era un macho muy... Pero eso lo sabemos por las cartas privadas. Por las cartas, sí. Por las cartas privadas, ¿no? Sí. Era... No es que, o sea, los machos del presente, como Octavio Paz, en eso sí fue un predecesor, casi nunca lo son explícitamente. Claro. Casi nunca es explícito, casi nunca va a decir, yo creo que las viejas no tienen derecho. Eso lo hubiera dicho no sé, un campesinote mexicano. Pero Octavio Paz no hablaba así, hablaba bonito, decía cosas finas, ¿no? Y la aplastó con su... La violencia de Paz era muy, muy silenciosa, ¿no? Decía que era como de... Elena Garro decía, era como de cirujano, ¿no? O sea, te insultaba muy precisamente, casi sin levantar la voz, ¿no? Y eso contrasta, me parece, con otros intelectuales mexicanos un poco anteriores, con la generación de los muralistas, que eran muy descaradotes, Sí, ¿no? muy descarados.
mucho, o sea, presumían de un machismo que ni siquiera era tan fuerte, ¿no? Pues Diego Rivera era muy macho en sus expresiones, muy macho, muy machista, mejor dicho, pero no aplastó a Frida Kahlo, al contrario, o sea, la permitió que floreciera en vida, ¿no? Cosa que no fue el caso de Elena Garro. Creo que ya va Sí, siendo hora no, pues ya. de que vayamos Ya terminando. ya nos van a correr. No, pues muchas gracias. Disfruten el libro. Todos tienen el libro.